Shabbat Shalom para todos. Empezamos un nuevo libro de la Torá. Vamos ya en la parashá o en la porción de la palabra número 44 del ciclo de la Torá. Y trae por nombre Devarim, o en español lo hemos escuchado como Deuteronomio. Y vamos a mirar desde el capítulo 1 hasta el verso, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 22. Y trae un significado, esta porción de la palabra, como palabras o cosas. Eso traduce Devarim, del hebreo al español, traduce palabras o cosas. Y empecé a mirar esta parashá y decir, bueno, Padre Santo, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, a nosotros, Señor. Necesitamos saber qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta porción de la Torá. Y este libro es muy particular y especial. Y vamos a dividir esta parashá en dos secciones. La primera sección vamos a ver cómo está dividido el libro de Devarim o Deuteronomio, qué quiere explicar cada uno de ellos. Y la segunda sección que vamos a ver es qué palabras debemos hablar los redimidos del Eterno. Porque nosotros necesitamos saber qué palabras debemos hablar nosotros, cómo nos debemos dirigir, ¿verdad? Entonces, encontramos que el libro Deuteronomio o Devarim también se conoce como Mishneh Torah. Mishneh Torah, que esto traduce repetición de la Torah, o también se traduce como explicación de la Torah. Entonces por ahí encontramos algunos libros famosísimos que dicen Mishneh Torah del rabino Maimónides. Encontramos, ese es uno, es una explicación. Cuando encontremos Mishneh, explicación. Bien, entonces aquí encontramos que la Mishneh Torah, como se conoce el libro de Deuteronomio, es una explicación de la palabra. Y hubo un gran hombre, muy buen rabino y comentarista de muchos textos hebreos, que se llama el rabino Hirsch, y él explica que Devarim fue preámbulo de Israel a la vuelta de la vida que tendrían que empezar a forjar en la tierra. Y ya que ellos iban a empezar a cruzar el Jordán, recordemos, ¿no? El pueblo iba a cruzar el Jordán y ya no seguirían viendo y siguiendo a ser los mismos. Ellos ya no iban a ser los mismos una vez cruzaran el Jordán. ¿Por qué no iban a ser los mismos? Porque la presencia del Eterno no se iba a mostrar como se había mostrado hasta ese punto en el trasegar de todo el camino en el desierto. Una vez que el pueblo cruzara el Jordán, ya Hashem no se iba a presentar igual. Ya él no se iba a presentar lo mismo. Y entonces el Eterno, en su gran amor y sabiduría, pone en el corazón de Moshe Rabbeinu que empiece a empezar a explicar o dar la repetición de la Torá. Eso es el libro de Devarim, la repetición, desde una perspectiva de Moshe Rabbeinu, desde una perspectiva viva. Y creo que muy pocos hombres en la palabra tienen la gran bendición de decir, vamos a escribir la repetición para explicarle a este pueblo. Moshe Rabbeinu es uno de ellos. Tuvo esa gran bendición de poder decir, vamos a explicar. ¿Y qué sentido? ¿Para qué tiene que explicar todo esto? ¿Por qué se debe explicar? Es bueno empezar a mirar esto también, ¿no? ¿Por qué necesitaban ellos entender o tener una nueva explicación? Porque ellos tendrían que arar, sembrar y cosechar a diario la tierra. Y llamamos tierra a eso físico que ven nuestros ojos. Pero no es solo eso físico que ven nuestros ojos. Nosotros tenemos que a diario también arar, ¿cierto? Empezar a arar, sembrar nuevas semillas, ¿cierto? Y cosechar de esa tierra, ¿verdad? Por ahí recordábamos el pasaje que dice, los justos florecerán como la palmera y crecerán como el cedro en el Líbano. ¿Cómo van a crecer los justos? Mire, acá está. Hay que arar, hay que sembrar
y hay que cosechar tu tierra a diario. Entonces, lo que Moshe les está explicando aquí no es simplemente toda la vivencia que tuvo el pueblo en Egipto. Son muchas cosas más profundas que están acá. Y recordemos que es un pueblo nuevo el que va a entrar. Los únicos que están de esos tiempos de atrás es Caleb y Josué. Aarón ya había muerto. Mirjam ya había muerto. Y Moshe ya estaba empezando a ser llamado por el Eterno. Entonces este pueblo necesitaba tener una repetición. Por eso, mis amados hermanos, encontramos que en el pueblo es tradición repetir la Torá. Se tiene un orden. El orden no es casualidad. No se debe estudiar como a mí me plazca o como yo quiera. En Hashem debe haber un orden para que se pueda cumplir todo ese ciclo de la Torá y podamos escuchar la repetición de la Torá o la Mishneh Torah o la explicación de la Torá. Bien, ¿y para qué Moshe busca todo esto? ¿Cuál es el sentido de que el pueblo tenga que empezar a hacer todas estas cosas? Tienen que establecer relaciones sociales. Tienen que buscar los medios para cuidar y proteger al menesteroso y al necesitado. Ellos tienen que empezar a implementar de nuevo los buenos tribunales y gobiernos dentro del pueblo, porque iban a salir del gobierno espiritual donde Hashem estaba a todo momento allí, iban a pasar una tierra donde ellos tenían que empezar a construir. Y esto no es ajeno a la realidad que vivimos muchos hoy en día en cada nación donde nos ha puesto el Eterno. Donde está Hashem, hay buenos gobernantes, hay buenos tribunales, hay buenos que establecen cortes de justicia, que hacen que las personas vivan correctamente, que ayuden a los menesterosos, que ayuden a los desamparados, que ayuden a los huérfanos y que ayuden a las viudas. Y ese es un mandamiento de Hashem. ¿Para qué es todo esto? Para que el pueblo logre dos cosas importantes en su vida. Primero, tener fe. Segundo, tener disciplina sólida. De eso carece el pueblo hoy en día, de disciplina sólida. Hay personas, hay personas o familias que se vuelven fiesteras. Solo aparecen cuando hay las fiestas especiales de Hashem. De resto, en todo el ciclo o el tiempo de la Torá no se ven nunca. O hay personas que aparecen de a Shabbat en cuando, pero quieren que el Eterno les dé cortes de justicia, les ayude en su tierra, les ayude a arar, a sembrar y les dé buenos frutos. Pero ¿qué estás dando tú? Y Moshe Rabbeinu está empezando a hablarles todas estas cosas. Les está diciendo, ustedes van a entrar en una etapa diferente, en donde va a implicar que ustedes deben esforzarse, que no va a ser solo como en los tiempos del desierto. Clamaron a mí, no tenemos carne. Y Hashem les envió las codornices. No, ya no es así. Hay otra realidad en la vida. Y esa realidad demanda esfuerzo. Esfuerzo. Y aquí hay otra condición muchísimo más fuerte con respecto a Moshe y de lo cual debemos aprender todos nosotros. Todos nosotros debemos aprender esto maravilloso y especial que Moshe Rabbeinu habla al pueblo. Hay una diferencia entre un hombre que busca perseverar o preservar su imagen a perseverar e implementar la imagen del Eterno. Hay una gran diferencia entre esos hombres. Y ustedes
van a responderse ustedes mismos, no a mí, si esto es una realidad en nuestra vida o no. Hay dos condiciones y dos diferencias de hombres. Una es Moshe y la otra, los hombres de la vida cotidiana. Moshe Rabbeinu, ¿qué buscaba? Preservar la buena imagen del Eterno. Los hombres hoy en día, ¿qué buscan? Inmortalizar su vida. Por eso encontramos hombres del mundo que buscan cómo construir imágenes de acera para que sean recordados, estatuas, ¿cierto? Hay otros hombres que escriben grandes libros mostrando fantasiosamente sus vidas, ¿verdad? Para que sean recordados. Otros hacen palacios, mejor dicho, esplendorosos, que en algún momento del mundo se pueden... No, eso es algo histórico en el mundo. ¿Quién lo hizo? X persona, ¿verdad? Y otros buscan inmortalizarse mediante pensamientos o obras de arte, para ellos inmortalizar su propia humanidad. Y encontramos a Moshe, que hace todo lo contrario. Encontramos a un Moshe que empieza mostrando parte a parte esta Mishné Torah, esta repetición de la Torah. Y lo hace con un único fin. ¿Saben cuál es? Cumplir lo prescrito por el Eterno. Y aquí, hombres, mujeres, creo que eso hace parte y debe hacer parte de nosotros. Porque Moshe le está hablando a esa nueva generación. Y a esa nueva generación Moshe los está reprimiendo. Los está, como dicen coloquialmente en nuestro país, regañando o exhortando. Y podríamos decir, ¿y qué culpa tenemos nosotros si nunca vivimos lo que vivieron nuestros padres? Pero Moshe les está diciendo, yo los voy a exhortar para que ustedes repitan esta Torah, para que ustedes comprendan esta explicación y para que ustedes no se desvíen de esa explicación. Y eso es un principio divino que el Eterno puso. No sé si ustedes recuerdan algo que dice, y la repetirás a tus hijos. Estamos hablando de Deuteronomio 6, verso 4 en adelante, o hasta el 9. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella al estar en la casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Mishné Torah, repetición de la Torah. Moshe podía haber dicho, construyanme una imagen, acuérdense de mí. No. Él está inmortalizando, perseverando el buen nombre del Eterno. Y eso es lo que debe hacer un hombre que es temeroso de Hashem. Inmortalizar el nombre del Todopoderoso. Y cuando vi todo eso, me saltó a mí algo. Y fue como una parte de incógnita. ¿Qué palabras debemos hablar los redimidos del Eterno? Moshe nos está dando la estructura. Debemos reconocer, dar a reconocer el nombre del Señor. Él es el importante. Él es el que está desde los principios de los principios y en él no hay fin. Entonces me pregunté, ¿qué palabras debemos hablar los redimidos del Eterno? Y para ello necesitamos entender un poco el libro de Devarim. Y el libro de Devarim se divide en 3 partes. Moshe divide su discurso en 3 partes. La primera parte contiene discursos de Moshe mencionando los acontecimientos importantes de la historia del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la llegada a Kadesh Barnea, dándole una forma simple, aparentemente, y popular en comparación con los otros libros que podemos encontrar allí. Pero adicional, Moshe destaca la mala conducta del pueblo y lo destaca con una finalidad, y aquí debemos aprender nosotros esto.
los destaca con la finalidad de que aprendamos de los errores de nuestros padres y no los repitamos. Entonces, primera parte de la división del libro de Devarim, Deuteronomio, es el llamado a decir, mis amores, aprendan de los errores de sus papás y no los repitan. No sean necios. Y recordemos allí que Moshe habla de los 2 espías y empieza a contar otros detalles que en esa porción de la Torá no estaba. Entonces vemos aquí en Devarim que Moshe empieza a abrir un poco más el espectro de todas las cosas. Y entonces es lindo y hermoso ver esto. Y es un buen llamado a nosotros. Amados, aprendamos de los errores de nuestros padres. No los repitamos. No vayamos de nuevo por el mismo camino. Si Hashem no va contigo, no subas a esa montaña, porque van a salir esos otros ejércitos y te van a consumir como las abejas. ¿Para qué vas a hacer eso? Aprende. Y el texto nos decía que no deberíamos ser tercos, ¿cierto? Tercos. ¿Sinónimo de qué? De que no reconocemos a Dios en nuestra vida. Ya lo habíamos estudiado en otra ocasión, ¿verdad? Entonces miremos Proverbios 12, verso 15. ¿Qué nos dice este texto? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Así que Moshe Rabbeinu está hablando más que palabras. Él está hablando más que palabras. Está mostrando de una u otra forma que dichas palabras pueden convertirse en cosas o en acciones que pueden conllevarte a un desenlace bueno o no tan bueno. ¿De qué depende? De ti. Si quieres seguir por el camino de los errores que ya te han mostrado tus padres, o si quieres seguir más bien por el camino que Hashem te está trazando a ti. ¿Verdad? Por esta razón, de año en año, como les decía, se escucha la repetición de la Torá. Y esto lo quiero llevar a un ejemplo para entenderlo un poco más. ¿Por qué se debe repetir de año en año? ¿Todos los años estudian eso mismo? Sí, pero no todos los años Hashem habla igual al corazón. Todos los años el Eterno profundiza más en su palabra. Por eso en el pueblo, aquel que es reconocido parte de su pueblo debe durar 1 año caminando con el pueblo. Y no es caminando de Shabbat en cuando, no, es todos los Shabbat. Todo el tiempo tiene que estar ahí. Vivir las festividades, vivir cada Shabbat para los ojos del pueblo decir, hace parte de nosotros. ¿Qué es eso? Disciplina. Mis amados hermanos, disciplina, cosa que carecemos muchas naciones y en las cuales yo admiro con gran amor y eso, la disciplina que tienen. Por eso busco ser disciplinado y los invito a que seamos disciplinados, a que nos forjemos verdaderamente, a que no solo sean palabritas, sino que sean hechos. Bien, y el ejemplo es el siguiente. Los deportistas de alto rendimiento deben estar día tras día practicando, ¿cierto? Ese deporte que ellos realizan, ¿cierto? ¿Y para qué practican ellos día tras día el deporte? Para que ellos van y todos los días están en esa misma rutina. Podemos ver a una persona que practica atletismo. Uno ve todos los días están corriendo, ¿verdad? Y empiezan a tener sus relojes y marcan ahí sus relojes y corren y después miran y al día siguiente vuelven otra vez y miran, uy, bajamos 3 segundos y uno dice, 3 segundos, no. Y así están en ese constante. ¿Para qué? Algunos sabios explican y dicen que todos tenemos algo de rasha. ¿Qué es rasha? De malvado.
pero que de día en día quienes practican la Torá y quienes van caminando en ella dejan de ser tan malvados como el día anterior. Entonces Moshe les está diciendo a aquellos hermanos, ustedes necesitan aprender de los errores de sus padres, pero necesitan esforzarse para caminar y apartarse cada vez más de ellos. Para apartarse de todas estas cosas. Y el deportista practica todo esto ¿para qué? Para que cuando llegue el momento en que va a haber la competición, hagan prácticamente los movimientos por inercia. Su cerebro ya los tenga tan adecuados acá que ellos no necesiten saber cómo van a mover el brazo. Un tenista nunca practica en el momento del Roland Garros cómo voy a responder. No, ya automáticamente lo hace. Y eso es lo que el Eterno dice, así ustedes necesitan practicar para que en el momento en que llegue la lucha, ya ustedes lo hagan por inercia y puedan salir de él, sobrepasar esa circunstancia. Segunda parte del libro de Devarim. ¿Qué contiene la segunda parte? Contiene las narraciones de las leyes, repitiendo los preceptos mencionados en los libros de Éxodo o Shemot y Números, agregando a veces un nuevo motivo y algunas leyes no mencionadas en los libros anteriores. Y se requiere que recalcar la importancia de las leyes dictadas por el Eterno, en donde su vida cotidiana adopte este precepto divino de dirigirse mediante un orden divino y no solo humano. Transformación del pensamiento y empiezo a conducirme de una forma divina. Esa es la segunda sección que podemos ver en el libro. Santiago 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Esta versión lo que dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Amados, no nos contentemos solo con escuchar. Uy, tan lindo que hablan allá. Sí, muy lindo. Pero dice también el texto, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es muy linda la palabra, pero si usted no la practica, hermano, estás mal. Estás mal. Sé un deportista en la Torá. Practica. Llévala a tu vida cotidiana. Muchos queremos aprender muchas cosas, pero los grandes sabios y estudiosos de la Torá aprenden este principio, a practicarla, para después profundizar en ella. Porque si no sabes cómo se practica, cómo se vive en la palabra, ¿cómo vas a profundizar en ella? Si un chico juega fútbol, ¿cierto? Y dice, no, es que yo juego fútbol de verdad, sí, juego harto. Ah, bueno, venga, juegue fútbol. Y lo meten a la cancha y en la primera carrera que da, le da un tirón en la pierna. Hermano, pero usted no es que juega así, hermano, pero usted no sabía que tocaba calentar, estirar antes de. Uy, no, hermano. Ah, entonces tú no sabes jugar. Entiende de qué se trata, sabe que tiene que correr, pero no sabe cómo se tiene que hacer. Lo mismo pasa en la Torá, mis amados. Quieres profundizar, sumergirte en ese gran mar, pero no practicas esta palabra. Filosofía barata. Se te vuelve. Bien, tercera parte. Esta tercera parte contiene el discurso de la despedida de Moshe Rabbeinu. Su idea central, ¿cuál es? Es el destino del pueblo, en donde éste depende de su comportamiento. Como en toda la ley o el orden social que existe en la vida, de esta manera se generan ¿qué? Oyentes con acción, que generen en su vida apartarse de hacer lo incorrecto mediante barreras que generen una alerta en sus vidas.
y estas sean guardadas en las acciones que los pueden llevar al peligro o apartándolos del peligro y apartándolos de la perdición. Un paso tras otro, tras otro. Si no saben practicar la Torá, si no saben llevarla a la práctica, miren, llega al tercer punto. Pueden caer, resbalar, entrar en transgresiones y empiezan a hacer cosas y después dicen, "Ay, pero yo no sabía, mi hermano, pero si ahí está escrito, ¿cómo así?" Sí, amado, es que usted no ha mirado. Entonces, en vez de hacer más, haces menos. Y a eso tenemos que, ¿qué? Que cuidarnos. Mire, primera de Juan 2, verso 3 al 6. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con altivez de palabra o de sabiduría o anunciarles el misterio del poder, porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Yeshua el Mesías, y hasta crucificado. Y estuve yo con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder del poderoso. Amén. Texto maravilloso y lo leemos todas las mañanas. Pero hasta aquí Moshe Rabenu escribió. Dicen los sabios, hasta aquí llegó Moshe. Y ahí entra en la faceta otro actor. ¿Saben cuál es el actor? Josué. Y dice que hay una cuarta parte o culminación del libro. Y aquí es donde es importante que todos nosotros nos situemos. ¿Cómo quieres ser tú recordado? ¿Cómo quieres tú que te vean tus generaciones? Como esas generaciones que digan, uy, yo tuve este prototipo de persona, yo tengo un punto en donde fijarme para empezar a caminar, o como aquellos que tristemente a veces escuchamos y dicen, yo en mi vida quiero ser como ese, o como esa, uy, no, 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 nunca quiero ser así. ¿Cómo quieres ser tú recordado? Y aquí sale en acción Josué, oye, Joshua, en donde él es el que culmina el libro de Devarim. Y Yehoshua empieza a finiquitar esta obra literaria maravillosa del Eterno, ¿cierto? Mostrando unas cosas espectaculares de Moshe Rabenu, que él como estudiante suyo vivió al lado de su maestro. Y muestra y da una connotación importantísima. ¿Sabían ustedes que muchos rabinos conocidos y grandes estudiosos y eruditos de la Torá tienen sus libros, pero no es porque ellos los hayan escrito todos? Es porque sus estudiantes escribieron obras literarias en memoria de ellos, de ver la grandeza y la sabiduría que ellos tuvieron. Y podemos ver a los emisarios del Mesías. ¿Cuántos escribieron ellos del Mesías? Y cuánto la palabra dice, si hubiesen podido escribir todos los libros o todas las cosas que Yeshua hizo, no alcanzarían los libros. Imagínense ustedes, amados, cómo es reconocido y visto el Mesías por los emisarios. ¿Cuánto más deberíamos nosotros ver eso, verdad? Y cuando yo vi todo eso en mi vida y en mi estudio, en lo que yo estaba hablando con el Señor, pude entender y dije, ya sé por qué necesitamos saber cómo está compuesto el libro de Devarim para poder caminar diferente, para no resbalar. Y entonces es bueno que recordemos la frase de un par de renglones atrás. ¿Qué palabras debemos hablar los redimidos del Eterno? ¿Qué palabras debemos hablar nosotros? Ya que si Moshe buscó inmortalizar al Todopoderoso mediante su autoanulación, mostrando todas sus vivencias y todo lo que vivió con el Señor, ¿cuánto más nosotros debemos autoanularnos para mostrar la grandeza del Eterno que ha hecho en mi vida? ¿Necesitas autoanularte? Sí, sí, todos necesitamos. Yo también necesito autoanularme.
Yo no necesito ser el famoso. Necesito que Hashem sea el famoso. No yo. Hay un texto que dice que polvo somos y al polvo vamos a volver. ¿Qué soy yo en esta tierra? Nada. En manos del Señor que soy. Uy, grandes cosas podemos ser en manos del Señor. En manos de nosotros no somos nada. No hacemos nada. Entonces, miremos qué palabras debemos hablar los redimidos del Eterno, entendiendo esta estructura del libro de Devarim. Y Pablo nos habla de unas cosas espectaculares. Pablo nos habla de una verdad poderosísima. Miremos 1 Corintios 2, verso 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fue a ustedes no fui con altivez de palabra o de sabiduría a iniciarles el ministerio del poderoso, porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado, y estuve yo con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder del poderoso. Bien, vamos a entender un poco más esto. Dice ese verso así, mire, esta es otra traducción. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio del Eterno, miren lo que dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría o de conocimiento, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mashiach y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué le falta al pueblo hoy en día? Temor y temblor de Hashem. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras categóricas de humana sabiduría. Doctor, pensamientos, mucho conocimiento, sino con demostración del espíritu y de poder de Hashem. ¿Qué necesita conocer el mundo hoy en día? El espíritu y el poder de Hashem. Eso es lo que tenemos que mostrar. Si tú no estás mostrando el espíritu y el poder de Hashem, mire, mis amados hermanos, aquí Pablo está hablando palabras categóricas de humana sabiduría. Y seguimos. Para que vuestra fe, mire, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento de los hombres, la fe, sino en el poder del Eterno. ¿Verdad? Y yo pienso aquí que nadie desconoce que las palabras tienen poder. Y bueno sería nosotros todos que nos preguntemos a nosotros mismos cuando tienen poder las palabras del Eterno en tu vida, ¿cumples esas acciones correctas para su servicio divino? Cuando tú das la acción de hablar, esas palabras cumplen esa acción correcta divina en manos del Eterno. Si no es así, inspecciónate, porque puedes estar hablando palabras categóricas de humana sabiduría, pura politiquería, puras promesas, solo promesas, pero hechos y acciones, cero. Y el reino del Eterno es un reino de poder, no de palabras. Esto me transformó un poco más a mí. ¿Y para qué el Eterno da ese poder especial? Porque es bueno preguntarnos ¿para qué? Para testificar de él.
Por eso es bueno que nosotros menguemos o nos autoanulemos para que Él crezca. ¿Ven lo que hizo Moshe Rabenu y lo que le está diciendo al pueblo? Hermanos, autoanúlense para que el Eterno crezca en ustedes. Ustedes no van a poder ver lo que sus padres vieron. La columna de fuego, la nube, las codornices, el maná, ustedes no lo van a ver. Entonces ustedes necesitan autoanularse para que el espíritu de Hashem salga, para que el poder del Señor sea manifestado en medio de ustedes. Si no, hermanos, esos son puras charlatanerías, palabras, palabras y palabras y cero poder y espíritu. Bien. Lucas 24, verso 48 y 49. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, mas ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. A Pablo y a los discípulos, Shavuot, 10 días, les dice Yeshua, espérenme acá, porque van a pasar cosas poderosas. Espérenme acá. Hasta ahí ellos eran doctos, estudiosos, conocedores de la ley y la Torá. Pablo dice, yo, judío de judíos, no soy cualquier cosa, conozco la ley del pueblo judío. Pero hasta aquí Hashem le dice, el Eterno le pone en el corazón al Mesías y le dice, esperen un momentico, porque acá va a pasar algo más. Esperen un momento. Miren, igual que el pueblo, usted y yo tenemos que entrar a esa tierra. Y para ver las cosas poderosas de Hashem, necesitamos sacar de nuestra vida la palabrería. Palabras vanas y humanas. Y necesitamos revestirnos del poder del Señor. Si no, no vamos a hacer nada. Hay mucha palabrería. El Mesías también habló, cuidado con los falsos maestros y profetas. Solo palabras. ¿Y poder qué? Más bien poco. Y eso es lo que necesitamos mostrar en acción, todos. El poder del Señor. Yo pienso que en nuestros tiempos vale más que se levante una persona de un dolor, de una enfermedad o de algo que tenga en su cuerpo, a que conozca y aprenda un sinnúmero de cosas. Eso va a confrontar más su vida y su alma y lo va a acercar más al Eterno que aprender 10,000 cosas que no están mal, pero que transformará más su vida. Porque se seguirán formando politiqueros, charlatanes, pero la acción y el poder de Hashem menguará y no se verá. Entonces, miremos Hechos 1, verso 8. A ver qué nos dice aquí Pablo, porque el texto nos dice que somos testigos. Ojo lo que nos dice el texto, que todos somos testigos. Tú eres un testigo. Miremos qué dice Hechos 1, verso al 8. Mas recibirán el poder del Espíritu del Eterno que vendrá sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú debes verte como un testigo. Y para ser testigo necesitas autoanularte. Pablo, erudito en la Torá, se autoanuló. Y después la sombra sanaba. No sanaba cuanto hablaba, la sombra no hablaba y sanaba. Perdón, Pedro. Gracias. Pedro. Miremos Bernabé. No solo fue en Pablo, Bernabé también fue revestido de poder y muchos otros que vamos a ver un poquito más adelante. Tú también puedes ser revestido de poder de Hashem, pero necesitas autoanularte, sacar la queja, la murmuración, las excusas vanas, pura palabrería de hombre. Chao, para que sea el poder de Hashem activado en ti.
Hay que morir. Y todos podemos ser llenos de ese espíritu del Eterno, como sucedió en Shavuot o en Pentecostés. El Eterno lo prometió. Y aquel que es redimido por el Mesías es revestido del espíritu del Eterno y de su poder. Es decir, que todos tenemos una condición especial cuando morimos de verdad. Y para eso miré 4 pasos. 4 pasos para buscar el poder del Espíritu del Eterno. Y yo creo que pueden haber muchísimos más. Pero yo miré ahí como 4 pasos nomás. Y el primer paso, sumergirse en la palabra del Eterno. Hay que sumergirnos en la palabra de Hashem. No desde un concepto de estudioso o categórico, sino desde un concepto espiritual. Hay que sumergirnos en la palabra del Señor. Lucas 24:48 y después leemos Hechos 1:8. Vosotros sois testigos de estas cosas. Pero cuando venga el Espíritu del Eterno sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El judaísmo tradicional tiene un bache en su vida. El judaísmo tradicional tiene muchas palabras categóricas hablando en cuanto a conocimiento, pero no se ve el poder de Hashem. Mírenlo. Mírenlo a ver si yo estoy diciendo mentiras. No se ve el poder de Hashem. Muchas palabras, pero no se ve el poder de Hashem. Y así encontramos esto. Necesitamos sumergirnos en la palabra del Eterno para empezar a generar en nosotros el poder del Espíritu que está en nosotros. Y no pueden ser solo enfocados en esa área de nuestra vida, del conocimiento. Me sorprendí por respeto y amor a ese hermano. Hubo otro hermano que comentaba y hablaba y decía, uy, hermano, este hombre, este varón, sabe muchísimo, hermano, pero mucho, muchísimo sabe, hermano. Pero cuando va a entrar en la acción del poder de Hashem, carece, necesita de otro, no puede, no tiene esa acción espiritual y divina. O sea, mucho judaísmo tradicional, pero poca acción, porque está descompensado, no se ha sumergido en la palabra de Hashem. Y debo decir que esto está pasando mucho aún dentro de las personas que estudian filosofía, medicina, ¿cierto? Ciencia y muchas otras cosas por esa línea. Carecen de eso y se van mucho al conocimiento y carecen de esta parte del poder del Señor. Entonces es bueno que reflexionemos allí. Lucas 4, verso 14 nos relata que una vez que es necesario sumergirnos en el escrito, podemos empezar a generar una nueva acción. Miremos qué nos dice ese texto. Y Yeshua volvió en el poder de su espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Bien, hay que recordar este pasaje de Yeshua. Se va Yeshua al desierto, 40 días. Y se va y empieza a hacer una acción en su espíritu. Se le levanta hasta Hasatán. Le habla, le ofrece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sucede algo particular y especial cuando él vuelve. Y el texto lo dice. ¿Qué nos relata? Que él
volvió revestido del espíritu y el poder de Hashem. ¿En qué se sumergió él? ¿En conocimiento? ¿En palabrerías? ¿O se sumergió en el espíritu con el Eterno? Y cuando volvió de ese desierto, impactó tanto el poder y el espíritu de Hashem que las personas lo buscaban. Le llegaban. ¿Por qué? Porque obraba sanidad, liberación, restauración en las personas. Y no era conocimiento, sino poder y acción. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Hablar qué? Hablar palabras de poder, enfocadas en el espíritu en Hashem. Miremos el segundo punto. Cree en su palabra. Hay que creer en la palabra del Eterno. Y para creer en la palabra del Eterno, pues, no podemos ser inconstantes o de doble ánimo. Y el pueblo hoy en día es muy inconstante y de doble ánimo. Somos inconstantes y de doble ánimo. Nos relajamos a veces mucho. Nos vamos de un extremo al otro. Y por esas circunstancias, a veces nuestra fe mengua. Y cuando tú vas a orar por alguien, que alguien te dice, ore por mí, que usted era tan lindo. Yo creo que el Señor a usted lo escucha. Ore por mí. ¿Qué tiene, hermano? No, hermano, tengo de todo eso, sacan la lista así, salen las hojas de todos los exámenes ahí. Está, pero mejor dicho, con saldo en rojo. Ore por mí. Y por dentro la persona, no, yo estoy más grave que usted. ¿Cierto? Falta de fe. No cree en la palabra de Hashem. No hay poder. No está el espíritu del Eterno en usted. Toca ayunar y hay que orar. ¿Verdad? Gálatas 3, verso 5. Dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo. Aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando el Eterno, y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué nos falta? Oír con fe. Moshe tuvo fiel credibilidad, Josué creyó, ¿cierto? Los emisarios creyeron. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos creer para que sea desatado el poder de Hashem? Necesitamos sumergirnos con fe, creer en su palabra. Hay que creerla con fe, amados. Hay que creer que cuando decimos en el nombre de Yeshua, esa pierna crece, va a crecer. No necesitas, no, va a crecer, créelo. Hay que creer que si estás orando por un órgano, porque ese órgano no está funcionando bien, en el nombre de Yeshua ese órgano va a funcionar. Ese es el poder de Hashem. Eso es lo que necesita ver el pueblo de hoy. Eso es lo que se está perdiendo aún en aquellos que dicen que están conociendo la verdad, pero están dejando de lado el poder de Hashem, porque solo quieren tener conocimiento en su vida. Y siempre debe haber un balance. El poder del Eterno nunca debe menguar. Eso es lo que tiene que ver el pueblo hoy en día, para creer en ese Dios, para creer en esa verdad. Si Faraón tenía sus dioses y le hacían sus milagros, Hashem, ¿qué tuvo que hacer? Mostrarse por medio de Moshe Rabenu y hacer cosas más poderosas que sus dioses, para que el pueblo creyera que él sí era el que les había prometido que los iba a sacar de allí. ¿Cierto?
Efesios 3, verso 20, ¿ya lo leímos? Bien, vamos a leer ese texto, Efesios 3, verso 20. Hashem tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Hashem puede hacer para ayudarnos con su poder. Hashem puede hacer muchísimas cosas más poderosas de lo que nosotros le pedimos. ¿Le pedimos? Yo creo que no. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Yo creo que no. 3. Ora intensamente y ayuna por ello. Nada es gratis en esta vida. Ora intensamente y ayuna por ello. La tercera forma de buscar el poder del Eterno es mediante la oración ferviente y el ayuno constante. Y podemos verlo en Hechos 1, 14, 31, que nos muestra que los discípulos de Yeshua estuvieron esos 10 días en oración constante. No fue solo ahí descansando, esperando el momento donde se les iba a revestir de poder. ¿Quieres ser revestido de poder? Mira, ora intensamente y ayuna por ello. Y el espíritu y el poder de Hashem se va a desatar. Y aquí yo puedo testificar que sí es así. Yo lo viví. En la gira lo viví, lo vi, lo palpé. Y me aferro a eso. A que en donde estamos se tiene que ver. A que en donde nos escuchen va a suceder. Yo me aferro a esa realidad. En esa oración intensa y en ese ayuno arduo. Porque el poder de Hashem se puede desatar. Y no importa si no nos vean a la cara, el Espíritu del Eterno puede llegar allí y obrar en esa persona. Eso es lo que necesitamos mostrar. Y en Hechos 4, 24 al 31, podemos ver que dicha entrega fue una entrega especial y maravillosa, en donde fue desatado el poder del Todopoderoso. Estamos hablando de Shavuot. Después de que ellos esperaron los 10 días, vino el Espíritu del Eterno. El poder entró allí. Y después de que entró el poder de Hashem, se desató una cosa que jamás se había vivido en el pueblo judío de ese tiempo. Y empezaron a haber sanidades, milagros, liberaciones y un sinnúmero de cosas. Y ese mismo poder y ese mismo espíritu está hoy en medio de nosotros. No actúa, ¿por qué? Porque tal vez nosotros no nos estamos sumergiendo en la palabra del Eterno, porque tal vez no creemos en su palabra y porque tal vez oramos muy poco y ayunamos de vez en cuando. Lucas 11, verso 13. Miremos ese texto. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? No recibimos porque no pedimos. ¿Y saben por qué no pedimos? Porque no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy estamos aprendiendo un poquito de cómo hacerlo. Y los invito a todos ustedes y los que van a escuchar esto, que lo hagan. En esto consiste el reino del Eterno, en poder y en gloria. En eso consiste el poder de Hashem. En eso consistió el ministerio del Mesías, en mostrar el poder del Eterno, que después de que cruzaron el Jordán no se vio físicamente. Y él vino a mostrarlo. Y hasta el día de hoy, ustedes y yo que somos testigos, necesitamos mostrar ese poder del Señor. Cuarto, con esto ya cerramos. Cuarto punto,
Atestiguar de dicho poder mediante la acción del obedecimiento y sometimiento al reino celestial. Y aquí recordemos Hechos 1, verso 8. Me seréis por testigos. Una de las labores que debemos tener todos como seguidores del Mesías, mediante actos individuales, es poder mostrar la unidad en el cuerpo del Mesías, mediante el poder de él. Efesios 4, verso 1 al 8. Miremos qué nos dice ese texto. Por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Yeshua. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Así que la forma de expresarnos como redimidos del Eterno es mediante su poder manifestado, de acuerdo a los dones y talentos que Él repartió en cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque el verso 3 nos dice, esfuércense, mire, por mantener la unidad del espíritu. Y después nos dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola ¿qué? Esperanza, unidad. El Mashiach ha repartido ¿qué? Los dones. Y después nos dice, dio dones ¿a quiénes? A los hombres. A mí no me cabe duda que el Señor dio dones a todos, porque acá la palabra lo dice. El problema es que no estamos desatando el poder de Hashem con los dones que nos dio. Ah, sí, gracias. Muy buen texto. Aviva el don que hay en ti. Aviva el fuego del poder del Señor que hay en ti. Pongamos esto en práctica, amados. Esto es Mishne Torah. Vamos a empezar el libro de Devarim. Necesitamos avivar el poder de Hashem en nosotros, porque de aquí en adelante el pueblo empezó a trabajar solito y necesitaba traer la presencia de Hashem. Y ustedes y yo hoy necesitamos trabajar fuerte para traer la presencia, el poder y la gloria del Señor en medio de nosotros. Amén.